Desde un falso CR7 hasta una chica corriendo sin ropa por la cancha. Estos son los 30 invasores de canchas más locos del fútbol. Y primero, Ronaldinho invadió la cancha solo para coronar a Messi como el mejor de la historia. Durante un entrenamiento de la selección de Argentina, un hombre que se parecía mucho al ex compañero de equipo y mentor de Messi, Ronaldinho, corrió hacia él e hizo esto. Incluso Messi estaba impresionado por lo mucho que se parecía a Ronaldinho. Sin embargo, los chicos de seguridad claramente no sabían cómo tratar a una leyenda. Pero los fanáticos del FC Risburger crearon un plan perfecto para motivar a sus jugadores. Preocupados por el nivel de su equipo, los fanáticos del FC Risburger juntaron algo de dinero y le pagaron a una estrella adulta para que hiciera esto. Wow, creo que los jugadores apreciaron este gesto. Esto me recuerda a cuando los hermanos de Mbappé entraron corriendo al campo. Después de que Cavani le diera la ventaja al PSG 3-1 sobre el Rennes, un par de tortugas ninjas adolescentes mutantes entraron corriendo al campo para celebrar con su hermano Donatello. Perdón, quiero decir Mbappé. Estos tipos de seguridad siempre arruinan la diversión. Afortunadamente, sus compañeros de equipo también se sumaron a las bromas. Pero en el puesto 27 veremos a un falso CR7. Vamos a verlo. En un partido amistoso entre el Madrid y la Fiorentina, los fanáticos se quedaron locos porque vieron entrar a CR7 en el campo, pero había un problema. Este Ronaldo parecía haber comido demasiado de la comida de su abuela. En realidad, era un fanático vestido con la camiseta de Ronaldo y se abrió paso hacia el juego mientras el verdadero Ronaldo miraba desde el banquillo. Creo que esto es lo que te llega cuando pides a un CR7 por Temu. Hablando de jugadores falsos, Mourinho se disfrazó de Ramos en su mejor momento. Vamos a verlo. Durante un partido benéfico en Old Trafford, Mourinho entró de repente en el campo y sacó a un jugador. Todo era diversión y juegos, pero apuesto a que a Mourinho también hubiese querido hacer esto en partidos competitivos. ¿Qué tan épico habría sido? Pero bueno, en el puesto 25, un fanático se esforzó al máximo para demostrarle a Messi que Ronaldo es el mejor. Durante un partido de Champions entre el Panathinaikos y el Barcelona, un fanático invadió el campo, corrió directo hacia Messi y dijo: "Oye Leo, jódete, Ronaldo es mejor". Sí, este tipo se merecía que los comisarios lo maltrataran. Y hablando de comisarios, Ibrahimovic nunca necesita que nadie lo defienda, él solo puede. Después de que el United se pusiera en ventaja contra el Leicester City, un imitador de Ibrahimovic corrió al campo para llamar la atención del mismísimo Zlatan. Pero Zlatan, siendo Zlatan, lo empujó como si fuera una basura. Supongo que eso debe haber herido los sentimientos del fanático, pero para el siguiente grupo de chicos, sus jugadores les dieron la mejor experiencia de todas.
Después de que un jugador de la liga rumana se lesionara, un grupo de fanáticos condujo una carretilla motorizada al campo como ambulancia. Lo que hace que esto sea aún más divertido es que el jugador siguió completamente la broma. A ver, no te puedo mentir, ver a los fanáticos y jugadores unirse de esta manera es refrescante, pero no todos los fanáticos corren al campo para ayudar, algunos simplemente están locos. Unos minutos antes de que comenzara el juego entre el Gateshead y el Dunson, un grupo de fanáticos condujo dos autos al campo de juego y lanzaron volantes. Uno de los autos era un coche fúnebre con la imagen de un hombre. Para demostrar lo loco que estaban, el conductor del coche fúnebre estacionó el auto en el medio del campo, se bajó, se unió al otro vehículo y se fue. Abandonaron el campo en tal desorden que el juego tuvo que ser abandonado. Un comportamiento como este no es el que los fanáticos quieren ver. Pero una cosa que todos quieren ver es a un perro que se une a la acción. Veámoslo. Durante un partido de la Liga Mexicana, un perro de repente corrió al campo, robó el balón del partido y se fue corriendo. Es muy gracioso de ver a los encargados intentando atrapar el perro, ¿sí? Mira qué cómico. Yo creo que este perro deberían darle el balón de oro. Se lo merece. Bueno chicos, esos son solo 10 de los 30 invasores más locos del fútbol. Espera ver lo que pasa con el Watford en el puesto número 11. Pero antes de llegar a eso, veamos a un fanático que lo arriesgó todo, solo para ir a protestar. Unos segundos antes de que comenzara el partido de la Eurocopa 2020 entre Alemania y Francia, un parapentista decidió que era el mejor momento para lanzarse al estadio. Mira qué locura. Al principio parecía que estaba entrando al estadio con el balón del partido, pero cuando se acercó más, la situación se complicó bastante, muchachos. Después de que lo sacaran del campo, descubrimos que era un activista de Greenpeace, algo así, algo como para salvar el planeta. Ay, muchacho, literalmente casi pierdes la vida. Pero bueno, pasemos al siguiente puesto, chicos. Durante un partido de la Liga Polaca de quinta división entre Olimpia y Pisa, un aficionado quería sumarse a la acción, así que decidió aterrizar su paracaídas en medio del campo. El árbitro, que simplemente quería hacer cumplir las reglas del juego, le mostró una tarjeta roja de inmediato. Ay, Dios mío. Pero aunque esta situación fue algo loca, la siguiente no fue nada divertida. Tiene que ver con Grealish y un aficionado. Las rivalidades en el fútbol son normales, sí, pero mientras que algunas son relativamente pacíficas, otras tienden a volverse un poco más picantes, sí. Ese día, el Aston Villa visitó a su feroz rival de la ciudad, el Birmingham, para un partido de liga en el Championships. Pero como se esperaba, el juego iba a ser algo picante, sí. Ambos equipos querían desesperadamente ganar el partido. El Villa recibió un tiro de esquina y un aficionado del Birmingham saltó al campo y no me vas a creer lo que pasó. Mira esto. ¡Wow, amigo! Ese golpe fue algo lamentable. Sorprendentemente, Grealish mantuvo la calma y decidió vengarse dentro del campo de juego. Grealish. On it goes. Yes, there it is. En la segunda mitad tomó el balón, ¿sí? Y bueno, hizo una jugada impresionante. Soltó un potente disparo para silenciar a los molestos rivales. Yeah, you know, I was just unaware at the time. Obviously, I was walking into position and then I just felt a whack around the side of the face. Obviously, I don't
You know, there's rivalry and stuff in football, but I don't think there's any place for that. Pero mientras Grealish se mostraba tranquilo y agradable, otro jugador literalmente tomó el asunto en sus propias manos cuando se enfrentó a una situación muy parecida. Daniel Catano de repente sintió un golpe por detrás mientras calentaba para un partido entre Millonarios y el Tolima. Molesto por las acciones del fanático, lo persiguió y le regresó el favor. Pero por alguna razón el árbitro decidió expulsarlo por defenderse. ¡Ay, Dios mío! A veces estos fanáticos locos necesitan probar su propia medicina. No sé por qué lo expulsan. Pero bueno, los compañeros de equipo de Catano estuvieron en contra de esta acción, así que decidieron abandonar el juego por la expulsión. Aún así, no todos los fanáticos son tan desagradables. Algunos solo quieren amor, comprensión y ternura. Durante un partido entre Suecia y Argentina, un aficionado que vestía la camiseta del Barça se apresuró a entrar al campo para abrazar y besar la frente de Messi. Por la reacción del aficionado, se podía decir que esto era algo que tenía en su lista de deseos. Pero el propio Messi no parecía impresionado por este gesto, y tampoco Ibrahimovic, que estaba sentado en el banquillo. Pero si un fanático puede hacer esto con Messi, créanme que habrá otro fanático que querrá hacer lo mismo con CR7. El partido de la Euro 2016 entre Portugal y Francia estaba a punto de comenzar y un aficionado de CR7 no pudo contener su emoción, así que saltó al campo y se tomó una selfie con el mismísimo CR7. Luego, cuando el equipo estaba a punto de tomarse una foto grupal, otro aficionado apareció para arruinar la foto. Pero en lugar de echarlo, le permitió participar en la foto. ¡Wow! ¡Qué increíble! Uno sabe que este chico jamás va a olvidar este momento, lo recordará toda su vida. Hablando de momentos inolvidables, acabo de recordar uno, que la verdad es una locura. ¡Vamos allá! ¿Sabías que los derbis del fútbol pueden ser picantes? Bueno, la rivalidad entre el PAOK y el AEK Atenas va más allá del fútbol. Estos dos equipos se odian literalmente. ¡Qué locura! Así que cuando los dos equipos se enfrentaron en un partido de liga, se anularon mutuamente porque nadie quería perder. Con el partido encaminándose a un aburrido 0-0, el PAOK marcó el gol de la victoria. O eso creían. Después de que terminaran de celebrar con sus aficionados, se realizó una revisión del VAR y el árbitro anuló el gol. Molesto por esta decisión, el dueño del PAOK, Iván, irrumpió en el campo con sus guardaespaldas para enfrentarse al árbitro. Parecía una confrontación normal hasta que se descubrió que el tipo tenía una pistola en la cintura. Con la posibilidad de que las cosas se salieran de control, el árbitro fue rápidamente retirado e Iván fue expulsado del estadio. Joder, yo no sé qué estaba pensando. El tipo literalmente pudo haber causado un terrible accidente. Después de este caos, toda la liga griega tuvo que ser suspendida para evitar sanciones de la FIFA. Pero no todos los aficionados representan una amenaza para los demás. Algunos son simplemente tiernos, ¿sí? Ver a una madre jugar al fútbol con su hijo es algo tierno, ¿cierto? Excepto que las cosas no siempre salen según lo planeado. Ay, eso debe haber dolido. El proyecto Sergio Ramos ha entrado en la fase 3. Pero bueno chicos, en el puesto número 12, los aficionados del Nottingham Forest casi le dan un ataque al corazón a sus jugadores. En un partidazo que involucra al Nottingham Forest, el partido terminó en una tanda de penaltis, ¿sí? Luego, con las luces más brillantes y la atención a flor de piel, Bryn Samba realizó una parada brillante para enviar al Nottingham Forest a la final de la playoff. ¡Qué locura!
Para un equipo que había pasado por mucho, los aficionados no pudieron contenerse, ¿sí? Y corrieron al campo en masa, Dios mío. Viéndolo de cerca, esto parece casi un motín, pero esta no fue la única vez que los aficionados celebraron ampliamente a su equipo en un playoff de un campeonato. Vamos al siguiente caso. Durante las semis de playoff entre el Watford y el Leicester, Anthony corrió hacia el área y fue derribado por penalti. Por Dios, alguien debería prohibir esto. Los jugadores del Watford protestaron por esta decisión, y cuando la repetición mostró que fue una caída descaradamente falsa, ay, te podrás imaginar lo que pasó. Sin embargo, el karma contraatacó de inmediato cuando falló el penalti. Ay, Dios mío. Esta parada dio lugar a un contraataque instantáneo del Watford para producir uno de los mejores goles en la historia del fútbol. Veámoslo. Here's Hawk! Delay! Do not scratch your eyes! You are really seeing the most extraordinary finish here! Pero bueno, chicos, después de esto, tranquilo, aún falta. Estamos en el top 10 y a partir de acá veremos un montón de situaciones bastante locas. Empecemos por la siguiente, que la verdad es que casi termina muy mal. Vamos allá. En marzo del 2022, un aficionado se grabó a sí mismo fuera del Goodison Park y prometía que iba a interrumpir un partido. Así que cuando el partido estaba en marcha, ¿sí? Empezó un partido, cruzó con cuidado los carteles publicitarios y se ató a un poste de una portería. Lo que da miedo es que él se ató al cuello y casi se asfixia. Hizo todo esto para protestar contra el uso de petróleo en el mundo. No sé qué les pasa a estos tipos, ¿sí? A ver, no pueden poner en riesgo así su vida, por Dios. Pero bueno, chicos, pasemos al siguiente puesto. Veremos cuando el Malmö ganó la liga. Vamos allá. La carrera por el título del 2021 en la liga sueca llegó a la última jornada de la temporada. La liga estaba súper picante. ¡Qué locura! Los aficionados del Malmö sabían que un empate sería suficiente para ser campeones. Así que después de que el árbitro pitara el final del partido, mira lo que pasó. Aunque esto es solo una celebración, estar ahí en el campo debe haber sido aterrador para los jugadores. Hablando de situaciones aterradoras, los jugadores del Fenerbahce lucharon por sus vidas en el estadio de su rival. Después de derrotar a sus rivales 3-2 en el estadio de los rivales, los jugadores del Fenerbahce decidieron celebrar bailando en el campo, pero fue una pésima idea, amigos. Enfadados por la derrota y las celebraciones desenfrenadas, los aficionados del Trabzonspor irrumpieron en el campo atacando a cualquier jugador del Fenerbahce que pudieran ver. ¡Qué locura! Aunque algunos jugadores intentaron contraatacar, rápidamente se convirtió en un caos completo. Los jugadores tuvieron que ser llevados a toda prisa al vestuario por temor a sus vidas. Esta es una de las reacciones más vergonzosas que he visto en mi vida ante una derrota. Pero si crees que esto es una locura, espera a ver lo que un grupo de aficionados le hizo a sus propios jugadores. El Saint-Étienne es uno de los clubes más grandes de Francia, habiendo ganado la liga 10 veces. Se ha ganado un lugar en la tabla de los clubes históricos de la Liga de Francia. Sin embargo, en el 2022, las dificultades financieras y el mal estado de forma obligaron al club a jugar un desempate del descenso contra el Auxerre. ¡Qué locura! Con los dos partidos de la eliminatoria terminando en empate, el partido se fue a los penaltis. Entonces, el Saint-Étienne falló el penalti decisivo. ¡Ay! Y se fue al descenso. Los aficionados reaccionaron así, mira.
Y yo que pensaba que los fans del Trabzonspor estaban locos, pero esto es más loco aún. Hacer esto a los jugadores es el comportamiento más loco que he visto en mi vida, la verdad, es una completa locura. Bueno, pasemos al siguiente caso, muchachos, vamos allá. Vaya, estos aficionados están locos. En un partido de la liga rumana entre el Petrolul y el Bucarest, un aficionado del Petrolul, aparentemente enfadado por una decisión de un penalti, entró corriendo al campo y atacó a un jugador del Bucarest sin que nadie lo hubiera provocado. Yo no entiendo, los jugadores del Bucarest decidieron darle una probada de su propia medicina. Mira lo que pasó. Aún así, su ataque dejó al jugador con un pómulo roto. ¡Wow! Como era de esperar, el árbitro expulsó a 2 jugadores del Bucarest por defender a su compañero de equipo. En serio, alguien debe cambiar las reglas del fútbol. Pero el drama no terminó allí. Los aficionados del Petrolul lanzaron una bengala al portero del Bucarest y finalmente suspendieron el partido. Con eso, llegamos al top 5. Prepara tus palomitas porque estamos a punto de ver las cosas más locas entre los aficionados y los jugadores. Vamos allá, empezando por la Champions League. A pocos minutos de la final entre el Liverpool y el Tottenham, el partido tuvo que ser detenido porque una mujer en bikini entró corriendo al campo. Pero en lugar de ser criticada por este acto, se convirtió en una sensación de la noche a la mañana. Los fanáticos entraron a su cuenta de Instagram y en menos de 24 horas pasó de 300.000 seguidores a 2 millones. ¡Wow! No se puede predecir lo que les gusta a los fanáticos del fútbol, yo creo que es el balón y las mujeres. Pero bueno, pasemos a la vez en la que Mbappé le dio a un niño el mejor regalo de Navidad. ¡Vamos allá! A pocos segundos de terminar el partido entre el PSG y el Amiens, un joven aficionado irrumpió de repente en el campo y se dirigió directamente hacia Mbappé. Los encargados inmediatamente intentaron agarrarlo, pero Mbappé los detuvo. Luego habló con el niño, lo abrazó e incluso firmó su libro. Invadir el campo es algo malo, pero ver que el deseo de Navidad del niño se hacía realidad es algo reconfortante. Pero bueno chicos, pasemos al puesto número 3, donde veremos un momento que quedará en la historia. ¡Vamos allá! Durante un partido entre el York City y Barrow, un aficionado del York City vestido con el uniforme completo se coló en el campo sin que nadie se diera cuenta. Con el equipo desesperado por marcar un gol, un pase largo le llegó y lo metió con una verdadera convicción. Este aficionado merece una estatua frente al estadio por este acto tan legendario. Hablando de leyendas, Pulisic salvó a un aficionado de tener el peor día de su vida. Mientras lo entrevistaban después de un partido del Dortmund, un joven fanático interrumpió a Pulisic para pedirle su camiseta del partido, pero antes de que pudiera responder, la seguridad agarró al niño de forma violenta. Al ver cómo trataban al niño, Pulisic interrumpió su entrevista y corrió al rescate. Por alguna razón, la seguridad no quería dejar que el niño se fuera, pero la insistencia de Pulisic salvó a este pequeño joven. ¡Wow! ¡Qué bonito acto! A veces, estos futbolistas son los superhéroes que todos necesitamos. Pero bueno chicos, ahora sí, pasemos a la invasión de campo más loca de la historia del fútbol. ¡Qué locura!
En un partido entre Sudáfrica y Brasil, un joven sudafricano corrió como loco al campo para intentar conocer al fabuloso equipo de Brasil, plagado de estrellas. Pero antes de que pudiera llegar, los encargados lo detuvieron rápidamente. Cuando lo sacaban del campo, Neymar lo vio y pidió que trajeran de regreso a ese muchacho. Recogió al niño y lo llevó a conocer a otros jugadores, quienes jugaron con él. Se tomaron fotos y se abrazaron antes de que el niño regresara sano y salvo con su padre. No sé a ti, pero ver a los futbolistas comportándose así me emociona. ¡Wow! De eso se trata el fútbol. Pero por más emotivo que esto haya sido, no es nada comparado con la vez en la que un accidente aéreo acabó con un equipo entero. O la vez en la que un jugador colombiano perdió la vida por un partido de fútbol. ¡Wow! Que gritaban "Gracias por el autogol". Tenía toda una vida por delante. Para ver los momentos más emotivos.